¿Qué tal, familia de los grupos Crece? Me da gusto saludarles otra vez. Y bueno, ha llegado el fin de esta serie, pero no solo el fin de esta serie, sino estamos llegando a la etapa final de este año. Yo creo que hemos sido muy bendecidos, hemos visto la bondad de Dios todo este año, hemos aprendido muchísimo, hemos crecido muchísimo. Dios ha sido bueno con nosotros. Y yo creo que la mejor manera de cerrar es de esta manera, con el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartirlo y vivirlo dentro de los grupos Crece. Quiero hablarte del final de esta serie, y esta serie se llama, como lleva el título la serie, Una esperanza que no avergüenza. Y quiero comenzar diciéndote que todos tenemos un mensaje que compartir. Si tienes a alguien cerca, dile: tienes un mensaje que compartir. Todos tenemos un mensaje que compartir, porque según lo que dice la palabra de Dios, todos somos mensajeros. Todos podemos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué es el mensaje o qué es lo que tenemos que compartir? Bueno, tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero no solamente eso, sino tenemos que hablar de las buenas noticias del amor de Dios en la cruz. Y cómo este mensaje, cómo estas noticias, cómo este hecho a nosotros que lo hemos vivido y recibido nos ha transformado. Y en esta temporada, escucha, debemos compartir la esperanza que tenemos con otros. Hay una historia que en estos días recordé y creo que sería muy importante compartirla como base de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y esta es una historia que, desde la perspectiva como la escuché y la vi ahora en la palabra, me bendijo mucho, porque nos enseña este principio: todos somos mensajeros de esperanza. Y conmigo, todos somos mensajeros de esperanza, de esa esperanza que estamos hablando que no avergüenza. Esta historia tú y yo la podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 6 y 7. Y trata de, precisamente en esta historia vamos a ver que el pueblo de Samaria, que era la capital del reino del norte de Israel, cuando se dividieron entre el norte y el sur, después de que el hijo de Salomón, Roboam, hizo las cosas mal y entonces se separó el reino. Y bueno, entonces era un pueblo que conocía a Dios, pero se había alejado de Dios y por lo tanto experimentaban muchas malas consecuencias. Y la capital de este reino era Samaria. Samaria había estado bajo ataque de los sirios. Y en esta historia vamos a ver cómo los sirios rodean la ciudad, la empiezan a sitiar, y es tan fuerte el sitio en la ciudad que empiezan a entrar en una crisis muy complicada, donde las cosas empezaban a devaluarse, empezaron más bien a ser muy caras, porque empezó a haber escasez de alimentos, a tal grado donde dice, y es muy fuerte lo que vamos a escuchar y vamos a leer en esta historia, tú la puedes leer, yo simplemente lo voy a resumir. Dice esta historia que era tanta la crisis, tanta el hambre, tanto el sufrimiento, que unas mamás se pusieron de acuerdo para comer a sus hijos. Qué terrible, qué horrible noticia, donde ves que tanta necesidad había en ese lugar, que se empezaron a comer unos a otros, las mamás a los hijos. Y entonces se acercan al rey, le dicen que le ayuden, porque la mamá, una de las mamás puso a su hijo, se lo comieron, pero ya después la otra ya no quería que se comieran a su hijo, y estaba en una crisis, y era una crisis total a causa del sitio. Habían perdido la esperanza, estaban desesperados, estaban en crisis esta ciudad de Samaria. Pero en medio de eso, Dios es bueno. Di conmigo: Dios es bueno. Usa al profeta Eliseo para dar una palabra donde dice: el día de mañana, a estas horas, la crisis se va a acabar. Sin embargo, aunque habló de parte de Dios, el pueblo y el rey no creyeron. Pero suele suceder que Dios da una palabra de esperanza, un mensaje que puede cambiar la vida, pero a veces la gente alrededor no lo conoce o no lo cree. Y Dios, como es Dios, cumple su palabra. Entonces, el pueblo de Siria que había sitiado, el ejército de Siria que había sitiado a la ciudad de Samaria, Dios hace que se vayan, que salgan huyendo y dejen todo el campamento así como estaba, con comida, con vestidos, con riqueza. Y ahí es donde entra esta parte de la historia que nos identificaremos tú y yo, con unos leprosos. ¡Ay, jole! Porque dice esta historia que unos leprosos que estaban ahí, que dicen: no, pues nos estamos muriendo porque tenemos lepra, era una enfermedad mortal en ese entonces, vamos con los sirios a ver si nos dan de comer, y si tenemos hambre nos estamos muriendo, a lo mejor tenemos misericordia y pues nos dan algo que comer.
Cuando llegan al campamento se dan cuenta de que el campamento estaba vacío, no había gente, pero estaban todas las riquezas, estaba toda la comida, todas las ropas, todo ahí. Y entonces ellos empiezan a tener un gran festín, empiezan a comer como nunca, empiezan a agarrar oro, vestidos y todo. Y entonces ellos se dicen a sí mismo estas palabras que bueno, me llama mucho la atención. Dicen, hoy es día de buenas noticias y nosotros aquí callando. Y si esperamos hasta la luz de mañana nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a la casa del rey. Lo interesante de esta historia, escucha, es que estos hombres tenían un gran mensaje que compartir, una gran noticia como tú y yo. Estos hombres eran leprosos, gente sucia, gente enferma y físicamente que apestaba porque su piel se estaba pudriendo. Y quizás no se sentían los mensajeros más dignos, no se sentían en la mejor condición para dar una buena noticia, pero ellos necesitaban dar ese mensaje porque la gente se estaba muriendo. Y aún así fueron a dar la noticia. ¿Qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto el día de hoy? ¿Cómo no hemos de compartir tú y yo las buenas noticias, esa noticia de esperanza que nos ha transformado a nosotros, aquello que nos ha dado paz, como hemos visto en esta serie, aquello que nos mantiene, nos ayuda a mantenernos felices en medio de las pruebas? ¿Cómo no hemos de compartir aquello que puede salvar a los demás, aquello que puede salvar a una ciudad, a una persona, a una familia? ¿Cómo no hemos de compartir una esperanza que no avergüenza? Porque cuando tú y yo entendemos que el mensaje que tenemos dentro de nosotros, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado y tenemos esperanza y nos damos cuenta que eso no avergüenza, hay una necesidad de compartirlo con otros. Y eso es lo que tenemos que hacer en este cierre de año. No importa cuán indignos tú y yo nos sintamos, cuán incapaces pensemos que somos, o malos, o cómo nos sintamos para dar esas buenas noticias, tú y yo tenemos una esperanza que no avergüenza y podemos compartirla con otros para que sean salvos. Es tan importante lo que hacemos como el mensaje que tenían estos leprosos para salvar una ciudad, porque Dios va a cumplir su palabra, porque Jesús vino a salvarnos. Ahora, ¿cómo podemos compartir con otros? Fíjate, compartimos con hechos y con palabras. Di conmigo, con hechos y con palabras. Los hechos sin palabras no dan claridad al mensaje. Como que dicen, esa persona vive diferente, pero tiene algo diferente, pero realmente no entienden, no saben por qué, simplemente lo ven. Y las palabras sin hechos, pues realmente no tienen peso, porque hay gente que se la pasa hablando, pero su vida no refleja lo que habla. Pero si nuestras acciones van acompañadas, escucha, de palabras, nuestro mensaje va a ser relevante para los demás, va a ser evidente y va a ser real. Hay dos errores que podemos cometer en este cierre de año y a la hora de compartir la buena noticia de Jesús o una esperanza que no avergüenza. Hay dos errores que podemos cometer: hablar el mensaje sin hechos o hacer acciones de amor de mucha caridad, de mucha obra social, pero sin hablar el mensaje de Jesús. Yo conozco algunos que son muy buenos para hablar y otros que son muy buenos para actuar, pero recuerda que estas dos cosas tienen que ir acompañadas, tienen que ir juntas. Conozco gente que es buena para dar el mensaje de Jesús con sus palabras. De hecho, se les da, hablan con tanta gracia, tienen una habilidad para hacerlo, hablan al corazón de las personas, no tienen pena, hablan con cualquier persona, pero muchas veces el mensaje que dan se pierde porque su vida no da un buen testimonio. Por otro lado, conozco algunos, y yo pienso que ese es más mi caso, que podemos tener un buen testimonio, que podemos esforzarnos, que podemos ser buenos cristianos, pero luego no hablamos el mensaje y por lo tanto no puede llegar al corazón de las personas. Son buenos cristianos, pero son de la secreta. ¿Y de qué sirve tanto eso si tenemos las buenas noticias y no las compartimos? Por eso, el que tiene buen testimonio, escucha, tiene que ser valiente para hablar el mensaje. Y el que es valiente para dar el mensaje debe esforzarse por tener un buen testimonio y hablar también con sus acciones. Las personas necesitan, escucha, oír y ver. Di conmigo, oír y ver. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero escucha,
para que ellos oigan, para que ellos te presten atención, para que tus palabras tengan peso, importa mucho lo que ellos puedan ver en tu vida, en tu familia. Para que ellos te presten atención, importa mucho cómo vives. Entonces, tiene que ir acompañado el mensaje de Jesús con acciones y con palabras. Oír y ver es lo que la gente necesita en este tiempo. Ver la esperanza. Ver que vivimos diferente, ver que tenemos paz, ver que estamos confiados, ver que estamos alegres y entonces poder compartirles las buenas noticias para que haya fe en ellos y sean salvos. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, pero cómo puede la gente invocar a Dios para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo puede creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias, que comparten una esperanza que no avergüenza, yo lo diría así, para aplicarlo a esta serie que estamos viendo. Sin embargo, versículo 16, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Bueno, eso ya no está en nosotros, pero versículo 17, la verdad que compartimos. Así que la fe para salvación viene por oír, es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo. Nuestras acciones, escucha, nos hacen visibles y relevantes a los ojos de los demás para que puedan oír con mayor apertura el mensaje que puede salvar sus vidas. Por eso yo quiero invitarte en este cierre de año a que tú prediques de Jesús con tus palabras, pero también con tus hechos. Y puede ser parte de lo que estamos haciendo en nuestra casa. Tú lo puedes hacer de manera personal, en tu familia, como Dios te dirija. Y le pido a Dios que Él te dirija. Pero como familia espiritual, como Trigo y Miel, los grupos Crece somos parte de Trigo y Miel. Estamos haciendo un esfuerzo en la llamada Semana del Amor, Love Week, donde nuestro objetivo, nuestro fin es hablar de Jesús, pero abrir el corazón con acciones que muestren el amor de Jesús. Que la gente pueda ver a Jesús a través de nuestras obras y entonces al ellos ver lo que estamos haciendo, llevarles comida, despensas, ropa, juguetes a los niños, ir y servirles, estar con ellos, platicar, etcétera, sus corazones puedan recibir el mensaje con mayor apertura y entonces conozcan de Jesús y puedan ser salvos. Yo te quiero invitar a ser parte, ponte en contacto con tu encargado, con los supervisores, para que sepas cómo en esta semana previa a Navidad vamos a estar compartiendo de manera práctica el amor de Dios, pero con el fin de que ellos escuchen el mensaje. Porque ¿cuál es nuestra meta? Que los demás, que las personas a nuestro alrededor puedan invocar a Dios y ser salvos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de invocar a Dios y ser salvo? Bueno, dice Romanos 10, 3 al 14, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que se salven si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si alguien no han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él si alguien no hay alguien que se los diga, etcétera? Bueno, eso lo conecto, esta palabra invocar me recuerda lo que dice Génesis 4:26 también. Dice, y entonces Set, uno de los hijos de Adán, ¿verdad? Porque tuvo a Caín, a Abel, pero Caín mató a Abel y entonces después tuvieron a Set. Dice que Set tuvo un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces dice que cuando nació el hijo de Enós, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Qué es invocar? Invocar es llamar. Invocar es buscar a alguien superior porque lo conoces y porque sabes que es poderoso, tiene la capacidad de ayudarte. Nuestra meta, familia, es mostrar a Jesús y hablar de Él para que la gente reconozca que lo necesita y le pida a Él, que es poderoso para salvar, que los ayude, que los salve, que los cambie. Esa es nuestra meta. Cada persona necesita invocar a Dios para ser salvado en esta vida y en la venidera. Pero esto no se puede dar si ellos no saben lo que Dios puede hacer, lo que Él ha hecho y lo que Él quiere hacer en sus vidas. Por eso nuestro mensaje ayuda a los demás a ser conscientes, a ver que realmente hay una vida mejor, a ver que Dios es real, que Dios está interesado en ellos y entonces también ver que la condición en la que se encuentran sin Dios no es buena y que necesitan buscarlo y pedir su ayuda para ser salvados. Familia,
que en este tiempo Dios nos use para que todos vean y oigan que Jesús salva. Que en esta temporada todos puedan ver en nuestra vida, oír de nuestros labios que Jesús salva. Esta es nuestra mayor esperanza. Jesús salva y nos salvará. Es lo que tenemos que compartir. El mundo a nuestro alrededor será diferente si lo hacemos. Y cada persona a la que le hablemos será transformada por este mensaje poderoso. Porque todos somos mensajeros de una esperanza que no avergüenza. Y tú y yo tenemos eso, una esperanza que no avergüenza. Así que quiero que podamos orar para que Dios nos ayude a poder compartir este mensaje de esperanza que no avergüenza, porque lo hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos experimentado, estamos disfrutando como aquellos leprosos, el botín, las bendiciones de la bondad de Dios, el conocerlo a Él, pero necesitamos compartirlo con otros para que también puedan disfrutar de las bendiciones de Dios, de conocerlo a Él y tener un día una esperanza que no avergüenza, un día estar con Él para siempre. Por eso oremos para que Dios nos ayude, porque no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad. Necesitamos la ayuda de Dios para demostrar con hechos y palabras el mensaje de Jesús. Ayúdame a orar y te animo a que lo puedas vivir. Señor, en este cierre de año, en esta temporada, ayúdanos a hacer luz en las tinieblas. Una luz que resplandece a través de las acciones, pero una luz que habla con hechos y palabras de lo que tú has hecho. Te ruego, Dios, que tú nos des la gracia, el favor, el poder de tu Espíritu Santo para poder compartir el mensaje, compartir esa esperanza que tenemos y que no nos avergüenza y por eso la compartimos. Danos la gracia, el favor, ábrenos las puertas, ayúdanos a vivir de una manera diferente, que la gente se le antoje, que la gente vea a nosotros y nos pregunte, incluso pon nosotros las palabras, la valentía para poder hablar. Danos la fuerza para tener una vida intachable o una vida que sea reflejo de que tú eres real. Te lo pedimos, Señor. No somos perfectos, pero con tu ayuda podemos ser una esperanza o compartir la esperanza que nos ha transformado. Te lo pedimos el día de hoy. Te ruego que sobre cada persona tú derrames esta gracia en esta temporada, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, tenemos una esperanza que no avergüenza y tenemos que compartirlo. Sé parte del esfuerzo que estamos haciendo como familia. Pide la información a tus encargados, a tus supervisores y sumémonos en esta semana del amor para que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifique a nuestro Padre y podamos sembrar el mensaje que transforma vidas, el mensaje de Jesús. Que Dios les bendiga, familia, y recuerden, nos vamos a ver hasta el próximo año. Pongan ahí mucha atención a las fechas y nos vamos a ver porque el año que viene vamos a entrarle con todo y veremos cosas nuevas de parte de Dios, mayor gloria, mayor bendición, mayor victoria. Dios les bendiga y que tengan excelentes fiestas en esta temporada, siendo luz y testimonio en todo lo que hagan.